Bienvenido a tu nuevo espacio, Café con Tertulia, un canal pensado para hablar más allá de los temas de finanzas. Hoy empezaremos con un tema muy coyuntural, la situación de seguridad de nuestro país. Sin embargo, antes de sumergirnos en los últimos acontecimientos, es crucial que analicemos el panorama general. Para el año 2015, Ecuador era el segundo país más seguro de la región. Sin embargo, y lamentablemente, para el 2023 se registraron 7.878 muertes violentas, convirtiéndonos en el país más violento y peligroso de la región, con una tasa de 46.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy vamos a explorar un tema clave, la declaratoria de conflicto armado en el Ecuador. ¿Qué significa realmente y cuáles son sus implicaciones? Para responder a estas preguntas contamos con la experiencia del coronel Fidel Viteri, un especialista en la materia. ¿Cómo estás, Fidel? Y gracias por aceptar la invitación. Quisiera que te presentes brevemente y nos hables un poco acerca de tu especialización en seguridad. Hola Cris, y muchísimo gusto a través de ti poder llegar a muchos conciudadanos en este tema hoy muy importante. Bueno, en mi especialidad trabajé durante 28 años en la institución policial, de las cuales 20 años trabajé en el Grupo de Operaciones Especiales GOE, del cual fui su comandante y también como jefe de operaciones de aquí de Tungurahua, la provincia de Tungurahua, coordinador del ECU a través de la Policía Nacional y en las cuales tuve muchas especializaciones, dentro de las cuales en Derecho y algunas maestrías realizadas en la Flaxo sobre seguridad ciudadana, en Chile, en la Universidad de Chile, sobre prevención del delito, y en la Universidad de San Francisco sobre administración. Eh, y otros más cursos complementarios que han sido tanto operativos por mi trabajo dentro de lo que es en esta unidad táctica de la Policía Nacional. Muchísimas gracias, Fidel. Con estos antecedentes, todo el público audiente puede saber que nuestro experto está realmente preparado para hacer este análisis. Empecemos con lo básico, Fidel. ¿Podrías explicarnos qué significa exactamente una declaratoria de conflicto armado? Claro, por supuesto. A ver, Cris, a través del decreto 108 que fue firmado por el presidente Noboa, se estableció un estado de guerra interna debido a las circunstancias de inseguridad que estamos teniendo actualmente dentro de lo que es el país. Esto le da facultades exclusivas a las Fuerzas Armadas, que en este caso ya toman el mando de todo lo que es la seguridad ciudadana dentro del Estado. Y la Policía Nacional pasa a ser una unidad complementaria que, por supuesto, también hace las operaciones en conjunto, pero también sin descuidar, por supuesto, del resto de actividades, en este caso, dentro de lo que es la seguridad y prevención que se tiene que atender normalmente dentro del territorio. Perfecto. ¿Cómo describirías tú el panorama actual de seguridad en el Ecuador? Bueno, lamentablemente, en los últimos años se ha venido desgastando de una forma global. Estoy hablando de todo lo que es los países que corresponden dentro de lo que es el área andina, y tomando en cuenta que también existe una descomposición social que ha existido hace mucho tiempo a nivel de todo el mundo. Hoy ya no tenemos enemigos externos, sino tenemos enemigos internos que lamentablemente por las políticas mal establecidas y por las situaciones socioeconómicas deficientes que han tenido los países, lamentablemente hemos ido entrando en este proceso y sobre todo hoy existe una economía global, una mala economía global, diríamos así, que es el narcotráfico, que en realidad ahora se ha convertido en el principal enemigo a nivel de todas las sociedades, que esto incluye eh, no solo lo que es el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, sino también una economía mala vida que mueve muchos estamentos sociales y que lamentablemente se ha ido introduciendo tanto en la parte política, en la parte económica y en la parte diaria de convivir en nuestro país. Hay también que entenderlo,
que el delito nunca es estable, el delito siempre se está modificando y eso hace que cuando un Estado establece políticas para poderlo frenar, también ellos se van modificando y se van sofisticando. Por eso es muy importante, como parte principal desde mi punto de vista, es que lo primero son políticas sociales, políticas económicas que vaya por parte del Estado para poder contrarrestar a través de la educación, de una buena economía, de aspectos sociales de incorporación a la vida cotidiana de las personas, que en este caso son las personas privadas de libertad, para que puedan tener una reinserción y una rehabilitación adecuada, es decir, varios fundamentos que van desde el punto de vista social y político, como te he manifestado. Y por supuesto que también siempre en una forma constante un Estado tiene que tener un control de prevención y llegando hasta la sanción de acuerdo a los términos legales, por supuesto, pero siempre manteniendo una modalidad en donde se mantenga una seguridad permanente dentro de lo que es una sociedad. Así es, tienes mucha razón, Fidel. En cuanto al último ataque que recibimos y qué es lo que genera todo este revuelo, la toma de TC, ¿cuál es tu evaluación en general justamente de ese ataque, ¿no? Bueno, antes de entender esta situación sería muy importante establecer el por qué estamos aquí un poquito más ampliado. Yo creo que en algo, cuando me han entrevistado, yo siempre digo, creo que me equivoqué en algo. Antes decía yo que nosotros éramos el inicio del país de México. ¿Y por qué estaba equivocado? Porque no somos el inicio, ya somos. Somos, lamentablemente, un país que está devastado por la inseguridad y en donde lamentablemente carteles del narcotráfico, en este caso el cartel de Sinaloa, el cartel de Juárez, el cartel del Golfo, que es en este caso del país de Colombia, se asociaron con esta delincuencia organizada, que en un principio se les tenía como delincuencia común, pero que luego se denominó como delincuencia organizada y que hoy, de acuerdo al decreto, ya son considerados como terroristas. Eh, y es por el cual, ¿qué es lo que pasó? Esta delincuencia común, ahora considerados como te digo, están siendo suministrados económicamente y también a través de armamento, inclusive de entrenamiento, y eso hace que ellos han establecido este tipo de acciones en donde el único fin que tienen actualmente, y eso tenemos que entender como sociedad, es llamar la atención, es buscar un protagonismo dentro de lo que es la sociedad. ¿Para qué? Para justamente establecer un pánico dentro de lo que es los conciudadanos y es algo que no tenemos que permitir. Hoy es importante que, por ejemplo, el Estado, no solo a través de las acciones que está haciendo militares y policiales, también hay que establecer muchas acciones en donde tenemos informar a la ciudadanía sobre lo que estamos pasando y qué es lo que tenemos que hacer. Así que un papel muy importante es el actor principal para mí, siempre el ciudadano común y corriente que somos todos, para justamente poder contrarrestar, poder prevenir y sobre todo saber llevar de una forma muy inteligente este lamentable hecho que hoy actualmente estamos llevando. Así es, Fidel, como lo has mencionado, lamentablemente el país está infiltrado por cárteles internacionales. Vale la pena, creo que también nombrar que el hecho de que lamentablemente desde algunas cárceles es de donde se maneja básicamente toda esta ola de terror, donde están manejadas por los choneros, por los chone killers, por los lobos, por los tiguerones. Eh, Creo que eso tú ya lo has puesto en contexto. En ese sentido, me gustaría un poco que nos hables acerca de cuáles serían las nuevas tendencias en materia de seguridad, precisamente para nosotros como ciudadanos poder protegernos, ¿no? Porque nos han quitado el derecho de vivir en paz, esa es la realidad. O sea, ahora ya nos la pensamos dos veces antes de darles permiso a nuestros hijos, nos las pensamos dos veces antes de siquiera salir a la tienda, cosa que no pasaba antes en nuestro país. Fuimos uno de los países más seguros en el 2015. Actualmente somos el país más violento de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, Fidel, desde tu especialización, ¿cuáles serían esas tendencias y esos consejos que nos podrías dar a nosotros, ¿no? Para vivir con un poquito más de seguridad.
Bueno, para poder alcanzar justamente lo que es una seguridad integral, que nunca, de acuerdo a los estudios, nunca podemos llegar a un 100%, siempre estaremos latentes a cualquier tipo de actos de inseguridad, pero hay muchos actores sociales que aquí participan y para mí siempre será el ciudadano, el núcleo familiar, por supuesto, las actividades comunitarias, los municipios, el Estado a través de sus fuerzas de seguridad, es decir, son la justicia que hoy lamentablemente ha sido muy cuestionada y sobre todo también a través de las leyes que son fundamentales para en cierta manera disuadir y también sancionar, que son muy importantes. Todos estos actores sociales hay que establecer actividades y cumplir su rol, pero siempre con una comunicación permanente. Y dentro de esto lo que estamos llevando, siempre hay que tener una proactividad dentro de nuestros domicilios y establecer siempre como parte de la educación, que ha sido una de las cosas lamentables de nuestra sociedad, en donde todavía seguimos en un estado medio retórico, en donde no somos educados desde niños sobre normas de autoprotección y seguridad ciudadana que son normales y que dentro de esto también está por un ejemplo muy claro, es por ejemplo lo que es seguridad vial en donde son pequeños años que recién comenzamos a utilizar un cinturón de seguridad cuando estamos dentro de un vehículo. Es decir, no solo es parte de la familia, sino que también el Estado tiene que incorporar dentro de sus diferentes instituciones educativas, de la Policía Nacional, a través de sus acciones comunitarias, de las unidades policiales comunitarias, justamente para poder educar. Estoy claro que esto se va a tomar un tiempo, pero sí hemos iniciado. Y una de las cosas es justamente iniciar con esos temas de seguridad sencillos y normales que tenemos que tener dentro de nuestros domicilios. No entrar en pánico, que es una parte muy fundamental. Siempre mantenernos informados por los canales oficiales. No ser parte de ese mala vida información a través de redes sociales que nos llevan a un morbo, donde simplemente muchas las veces, no todos, pero muchos medios de comunicación justamente buscan ser sensacionalistas, llegar en esa parte amarillista, porque con eso ellos producen y tienen sus réditos económicos, pero por eso el ciudadano común y corriente tenemos que ser muy inteligentes y saber que tenemos que estar siempre informados. Hoy he visto con buena manera que el gobierno está sacando ciertos spots publicitarios justamente para poder mantener la calma, demostrar que está unido a través de lo que es la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Eh, tenemos que entrar, y una parte muy fundamental también, Cris, es que tenemos que entrar en la actividad normal. El país no se puede detener. Sabemos que estamos tal vez expuestos en ciertos lugares a cualquier tipo de situación, pero ahí vienen las actuaciones que tenemos que hacerlo, pero la parte de la economía y las actividades en todos los campos de nuestro país tiene que continuar. Es decir, tenemos que tomar nuestras actividades y dentro de las cuales, por supuesto, manteniendo nuestras normas de seguridad, la unión a través de los diferentes estamentos que tenemos comunitarios a través de la Policía Nacional y sobre todo dar información que sea muy importante porque hoy esto sí es vital justamente a través de un número telefónico, el 131, que ha establecido el gobierno, en donde se está recibiendo todas las informaciones bajo reserva, inclusive con recompensa económica a quienes den información para que justamente las fuerzas de seguridad a través de sus estamentos de inteligencia y operativos puedan actuar. Entonces, Cris, es un campo muy largo el tema de seguridad, pero para mí es muy importante que, como para resumir, es que regresemos a una actividad normal, no entremos en pánico, mantengámonos informados a través de los canales oficiales, no seamos parte del morbo de las redes sociales con desinformación que simplemente hace de que tengamos una percepción muy mala respecto a lo que estamos pasando, mantengamos a nuestros hijos informados de la situación y estableciendo normas de seguridad que simplemente no deben ser estudiadas, sino que a través de la lógica y la productividad nosotros mismos lo vamos estableciendo de acuerdo a nuestras necesidades y nuestras actividades cotidianas que lo realizamos. Así es, así es. Y precisamente con lo que tú mencionas, Fidel.
¿Cómo ves tú el papel justamente de la tecnología en este tema de seguridad? Y ahí sí ya me refiero en general, ¿no? Tecnologías de comunicación, tecnologías de punta, etcétera. Bueno, Cris, tú te das cuenta, es algo dentro de las operaciones, por mi experiencia que trabajé en una unidad táctica, una de las herramientas que puede ser utilizado de la buena manera, pero en su gran mayoría se lo hace al contrario. Se lo domina las operaciones psicológicas. Una de las acciones que realizaron justamente estos grupos terroristas fueron enviar a jóvenes reclutados por el quebrantamiento social, en donde si tú te das cuenta, inclusive el tipo de armamento que están teniendo, que poseen, se ven en los medios de comunicación cuando se tomaron las instalaciones del TC, son realmente armamento ya que está en cierta manera desuso. Ellos fueron con una consigna, realmente es a pronunciarse para demostrarle al Estado que hasta dónde pueden llevar y crear ese pánico en la sociedad. O si no hubiese sido caso contrario, hubiese sido la situación de rehenes hubiera sido mucho más amplia. Por supuesto que hay que resaltar, sí, de los grupos tácticos, de la intervención que lo hicieron, porque en cualquier momento se podía desatar una situación, pero a lo que vamos a entender es que esos jóvenes fueron como carne de cañón ahí a cumplir una misión que fueron enviados por estos grupos terroristas, por sus mandos, para justamente llegar a eso. Y ahí te das cuenta que los medios de comunicación y las redes sociales, la tecnología, nos va a llevar por un buen camino cuando realmente sea a través de informar bien a una ciudadanía o también al lado contrario. Entonces, esas operaciones psicológicas se lo utiliza inclusive las Fuerzas Armadas eh, en las guerras, y hoy estamos en una guerra interna que está declarado de acuerdo al decreto 108, son muy importantes para nosotros de civiles receptar por parte del Estado, pero que también hay que saber que nosotros somos parte, actores principales, porque manejamos mucha tecnología, muchas redes sociales, y ahí va a ser, a la final de la cuenta, fuera de las operaciones que se realizan en campo, también las que se van haciendo dentro de lo que es justamente estas tecnologías de estas redes. Así que también se define mucho a través de esto. Por eso es muy importante siempre estar con el conocimiento claro respecto a la información que podemos receptar cada uno de nosotros, Cris. Así es, Fidel. Te agradezco muchísimo. Para ir ya cerrando la entrevista, quisiera que nos cuentes un poquito cómo ves tú la seguridad en el país, el futuro de la seguridad en el país después de estos acontecimientos. Tomando en cuenta que la mayoría de actores políticos, independientemente de su tendencia, han llamado precisamente a la unidad para acabar con este tema, ¿no? Acabar con la polarización política, unirse todos los estamentos de tendencia que sean, justamente para acabar con este enemigo que puede acabar fácilmente con nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de la seguridad de nuestro país, dadas todas estas situaciones que creo que en ningún momento tiene algún precedente histórico? Bueno, aquí solo cabe la unión realmente de todos los estamentos de la sociedad, tanto políticos, sociales, y me da una satisfacción saber que en realidad se está viendo ese tipo de unión para poder crear leyes, para poder generar economía, que es fundamental para estas acciones que está haciendo el gobierno nacional, y para poder recuperar ese estado. eh, que realmente hace muchos años yo pienso que era muy diferente en los varios aspectos y eran uno de los importantes eran los temas de seguridad. En realidad, la Policía Nacional dentro de su trabajo cotidiano lleva un cuadro de mando integral, se denomina así, en donde lleva ciertos delitos y de acuerdo a las cifras de denuncias que tiene, va manejando estrategias justamente para poderlos enfrentarles. Esas se han disparado hace mucho tiempo ya, hace un año aproximadamente, en donde entendiendo desde la parte de vista sociológica, nosotros hemos llegado a un punto de violencia no retornable. No estoy hablando de estadísticas, sino que del accionar de la delincuencia ahora tiene unos niveles inesperados en donde si estás dentro de un acto delictivo, anteriormente tal vez te arranchaban una cartera
o te empujaban o te pegaban, pues ahora ya no. El delincuente común ahora si está con un arma cortopunzante te va a causar un daño, pero con un arma de fuego. Y eso es algo que tenemos que entender los ciudadanos. Esos niveles de violencia lo manejaban Venezuela, Colombia, Brasil, y realmente acá teníamos un estamento muy diferente. Entonces, por eso es muy importante que no es el accionar y en cierta manera me vas a decir, disculpa que te salga del tema, pero una de las estrategias justamente para poder disminuir los niveles de violencia en las sociedades es prohibir el porte de armas de fuego. Pero ante las situaciones que hoy estamos llevando, imagínate que hemos llegado a ese punto en donde se está legalizando esta situación, pero que también estoy claro, a pesar de que soy, dentro de mis actividades, soy instructor de tiro, sé que el manejo de armas no se lo puede hacer así por así, pero también hay que tener en cuenta que vas a tener una situación legal cuando lo hagas. Entonces, armar muchas veces a la ciudadanía simplemente lo que genera mucho más violencia. A la larga siempre va a generar ese tipo de inconveniente que no nos va a llegar a una solución. Entonces, también pienso que hay muchas partes de lo que, como te decía en primera instancia, de lo que es el narcotráfico que se adueñaron por parte de acá y que ha sido parte de la migración, tomando en cuenta que no soy xenofóbico hacia ninguna a una nacionalidad, pero que lamentablemente todo tipo de ciudadanos fueron migrando de sus países y lamentablemente fueron estableciéndose a nivel de todos nuestra sociedad. Imagínate que hoy, si antes el porcentaje que manejaba el Ecuador era del 6% de la tasa de homicidios, que cómo se lo maneja, que es un homicidio por cada 10.000 habitantes y se hace una regla de tres para determinar un porcentaje. Nosotros nos manejamos en un tiempo, hace muchos años, hace unos pocos años de un gobierno anterior, donde llegamos al 6% solo después de Chile, que se manejaba sobre el 4%. O imagínate que estamos casi sobrepasando el 100%, que ni siquiera, imagínate, Colombia o Brasil, que han llegado al 40-50%, hoy nosotros lo estamos doblando. Es decir, es algo que realmente fue un boom que no, lamentablemente, no hubo una política de Estado que a corto o mediano plazo justamente vaya no solo detectando, porque en cierta manera estoy claro que las fuerzas, la inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional informan a sus gobiernos sobre la situación que está pasando, pero que lamentablemente a su tiempo no tomaron las acciones que son pertinentes. Entonces, lo que esperamos es que primeramente resolver esta situación que hemos llevado ya a una guerra interna, porque ya estamos como un país como del Medio Oriente, donde se ve atentados que nunca se había visto o que nos íbamos a imaginar que va a suceder en nuestra sociedad, pero que hoy esa es la parte principal en donde está enfocado el gobierno y que lo veo muy bien, pero por supuesto que no podemos descuidar el resto de actividades ilícitas que hay una delincuencia común. Entonces, el objetivo será un momento poder llegar a disminuir y llegar a esa tasa que tanto tomó durante en su tiempo para poder justamente tener este tipo de, de porcentaje y de seguridad que teníamos en el país. Así es, Fidel. Una cosa que me pareció excelente que menciones es que la solución no está en el porte de armas, porque ya se escuchan muchas voces que claman justamente porque el ciudadano común salga a defenderse con armas. Entonces, de parte de un experto en seguridad, de una persona que sabe además manejar armas, que conoce de leyes, que salga precisamente esta recomendación es excelente. Este video lo vamos a viralizar de alguna manera porque es súper importante que la gente, como tú lo has dicho, se, se informe por medios fidedignos, ¿no? Y la idea precisamente de hacer este tipo de entregas a través de el nuevo segmento Café con Tertulia es justamente eso, proporcionarle a la ciudadanía una información que sirva para análisis, ¿no? Más allá de cualquier tendencia, justamente eso. Así es que te agradezco muchísimo, muchísimo, Fidel, por compartir tu experiencia y por hablarnos de este tema tan complejo de una manera tan profesional.
A ti, Cris, y por supuesto a tus oyentes, siempre estaré presto para poder hacer un análisis profundo, que eso es fundamental dentro de una sociedad, no quedarnos simplemente en la parte superficial. Siempre será un gusto poder contar contigo también, en un diálogo que ha sido también muy, muy, muy lindo para justamente poder informar a la ciudadanía.